Mi esposa y yo llevamos 4 años enamorados. Todo el mundo me elogia y dice que soy un marido obsesionado con su mujer. Solo yo sé la verdad. De día soy el esposo tierno y considerado que la cuida. Pero cuando cae la noche me convierto en alguien que se arrodilla bajo la falda de su primer amor. Repetía una y otra vez ese vaivén entre la moral y la excitación, creyendo que podría engañar a mi ingenua esposa toda la vida, hasta el día en que la vi sonreírle a otro hombre. El humo del cigarrillo se enroscaba en mis dedos en el balcón. Estaba a punto de responder a la pregunta de Ricardo cuando sonó el teléfono. Era Luciana, mi esposa. Luciana, intenté que mi voz sonara lo más suave posible. Al otro lado de la línea. Ella rió bajito. Cariño, ¿a qué hora vuelves? Nuestro gato aprendió un truco nuevo. Espera a que regreses para verlo dar volteretas. Yo también sonreí. ¿Te apetece castañas asadas con azúcar? Ya las encargué y las compro de camino a casa. Claro que sí. ¿Qué música escuchamos esta noche? Sombras del corazón, o El amanecer saluda al nuevo día. Sombras del corazón. Colgamos entre risas. En cuanto me giré, vi a Ricardo mirarme de reojo, con una expresión tan extraña que no se podía describir. Torcí la comisura de los labios. No me resultaba nada extraño ese gesto suyo. Él acababa de divorciarse por una mujer de fuera del matrimonio. Había quedado gravemente herido, y ambas partes estaban enfrentadas como enemigos. En cambio, Luciana y yo, a los ojos de los demás, éramos una pareja públicamente cariñosa. 4 años de matrimonio y el afecto no solo no se había desvanecido, sino que era cada vez más intenso. Siempre la he tratado muy bien, especialmente después de reencontrarme con Camila. La traté el doble de bien. A ojos ajenos, Luciana era sin duda una mujer feliz. Ricardo me apremió. Santiago, aún no dices qué pasa exactamente entre tú y Camila. Apagué el cigarrillo y, mirando la noche embriagadora tras la ventana, le pregunté. Dime, si me tocas la mano, ¿sientes algo especial? ¿Qué se va a sentir? Di una calada y exhalé despacio. Para Luciana, ahora mismo yo soy eso. Tocar a Luciana es como tocar mi propia mano izquierda. Pero si esa mano se lastima, igual sentiré dolor. Ricardo se quedó atónito. ¿Entonces esa es la razón por la que estás con Camila? Me giré para mirarlo. Mi tono sonaba casi poseído. Camila tiene mucho amor propio. No menciones esto delante de ella. No me considero un monstruo imperdonable. Aunque dentro del matrimonio me acosté con Camila. A veces las cosas en este mundo no salen como uno desea. Hace un año, en una reunión de exalumnos, me reencontré por casualidad con Camila. En la juventud, ella era mi luna. Al verla de nuevo, casi no me atreví a reconocerla. Entonces era hermosa, de buena familia y con excelentes notas, para nosotros, los chicos, era la luna en el cielo, fuera de nuestro alcance. Pero la Camila de aquel día había sido completamente desgastada por la vida. Delgada y demacrada, con una penuria imposible de ocultar. Entre cejas y ojos había aparecido una dureza nueva, huellas de la vida, cargadas de cautela y lucha. Me dolió el corazón, como si un tesoro preciado durante años hubiera quedado cubierto de polvo. Al terminar la reunión, todos se arremolinaron para ver mi coche nuevo. Camila preguntó en voz baja. Este coche debe costar unos $100.000 estadounidenses, ¿no? Alguien se burló a su lado. ¿De broma? Este vale más de $500.000 estadounidenses. Santiago ahora es director general de la sucursal. Ya no es el de antes. Su rostro se sonrojó, apretó los labios. Yo me apresuré a suavizar. No es tan caro, están diciendo tonterías. Ella me lanzó una mirada. Se puso rígida y se dio la vuelta para irse sin siquiera despedirse. Después, a través de comentarios ajenos, fui recomponiendo las desgracias de su vida en esos años. En la universidad su familia tuvo problemas y cayó en desgracia. Tras graduarse, dicen que se casó con un hombre que no valía nada. Su vida fue un desastre. Luego se divorció y crió sola a su hijo de 4 años. A NASA, alquilando un apartamento destartalado y viviendo de vender seguros. Algunos decían que nunca había ido a reuniones de exalumnos y que esta vez, en un 80 o 90%, había venido a buscar clientes. Nada de qué avergonzarse. Pero con ese aspecto, ¿quién querría comprarle seguros? Medio mes después, Camila me llamó de repente para preguntarme si necesitaba seguros. Luciana trabaja en seguros en un banco. Todos los míos los gestiona ella. Por el teléfono, la voz de Camila dejaba ver su decepción. De pasada, le recomendé a algunos amigos. Al terminar, Camila dijo que quería invitarme a cenar y acepté. No mucho después, su hijo Anasa tuvo fiebre alta en plena noche. Afuera nevaba intensamente y no conseguía taxi. Desesperada, no tuvo más remedio que llamarme. Por supuesto, no lo dudé y conduje para ayudarla. Luego, de vez en cuando, Camila cocinaba platos caseros y me llamaba para comer. Anasa se encariñó mucho conmigo. Siempre me abrazaba las piernas llamándome, tío Santiago.
Aquel día nevó de manera excepcional. Las carreteras quedaron bloqueadas y no pude volver a casa. Ambos bebimos un poco, cuando Anasa se quedó profundamente dormido. Ella se levantó de pronto y entró en el dormitorio, al rato. Me llamó desde dentro. Entré. Llevaba un camisón fino. Sentada al borde de la cama, con los ojos enrojecidos mirándome. Se mordió el labio y dijo en voz muy baja: Santiago, no tengo nada que ofrecerte. Si no te importa, solo me quedo a mí misma. Me quedé de inmediato desconcertado. Intenté darme la vuelta y balbuceé: Camila, yo no pienso que tengas que compensarme con nada. Los viejos amigos se ayudan. Es lo normal. Suspiró suavemente a mi espalda, con una voz llena de desolación. Recuerdo que en la escuela siempre me mirabas a escondidas. Sé que ahora ya no me comparo con antes. Se detuvo y continuó: No te preocupes, no planeo volver a casarme ni interferir en tu vida. Solo ahora. Fuera, la nieve caía cada vez con más fuerza. Me giré y me lancé hacia ella. Aquella noche regresé tarde. Al llegar abajo, vi a Luciana envuelta en un abrigo grueso, pisoteando para entrar en calor mientras me esperaba bajo la nieve. Al ver mi coche, suspiró aliviada y se acercó trotando. Tenía la cara roja y rígida por el frío. Santiago, un poco más tarde y tu esposa se habría congelado como un helado. Ella nunca indaga en mis compromisos sociales. Solo se quitó su bufanda y, con cuidado, me la puso a mí, sonriendo. Por haber vuelto sano y salvo. Esta vez te perdono que no hayas contestado el teléfono. Aquella noche nevaba con fuerza y hacía muchísimo frío. Lo justo para ocultar mi incomodidad. Pronto me acostumbré a esta vida de doble cara. El horario de trabajo de Camila era muy flexible. Yo, como gerente de la sucursal, por las tardes solía salir a inspeccionar tiendas. Así que no estar en la oficina era lo más normal del mundo. Tiempo y lugares para nuestros encuentros furtivos no nos faltaban. Aunque la vida no le fuera como deseaba. Delante de mí Camila seguía manteniendo esa arrogancia suya. Sabía muy bien que lo que yo añoraba era precisamente ese aire. Eso me hacía recordar el pasado. Ricardo, amigo de la infancia y antiguo compañero de clase. No lograba entenderlo. Camila en aquel entonces no estaba nada mal. Pero ahora mismo. ¿En qué puede compararse con Luciana? Él no comprendía que aquello que uno anhela y no consigue en la adolescencia puede aprisionarte toda la vida. Camila era el sueño de mi juventud. Ahora estaba bajo mi control. Y esa sensación de satisfacción era indescriptible. Ella no aceptaba mi dinero. Decirlo así sería demasiado feo. Así que cambié la forma de compensarla. Le presenté amigos para que compraran sus seguros. Usé su número de teléfono para recargar pagos en distintos gastos. Y los regalos de clientes a menudo se los pasaba a ella. En cualquier caso, la presencia de Camila era como un adorno para mi vida actual de éxito. Nunca tuve intención de divorciarme. Luciana y yo nos llevábamos muy bien. Ella era una mujer fácil de alegrar y de satisfacer. Y a su lado siempre me sentía relajado. Se puede decir que prometí a su madre tratarla bien toda la vida. Y estos años creo no haberlo hecho mal. Respecto al daño de la infidelidad, lo tenía muy claro. Si ella no lo sabía, no sufriría. Si no sufría, el daño no existiría. Incluso sentía que, por culpa de esta culpa, la trataba todavía mejor, compensándola el doble tanto en lo material como en lo emocional. De hecho, la realidad demostraba que nuestra relación parecía aún más armoniosa que antes. Luciana siempre reservaba un día entero para mi cumpleaños. A primera hora salía de casa para ir a un mercado lejano a escoger marisco fresco. Luego, en la cocina no cesaban los sonidos de preparación y cocción. Cuando yo volvía, otros años me retiraba temprano. Los dos nos ocupábamos de cosas. Charlábamos y reíamos, y luego cenábamos. Este año, sin embargo, llamó Camila. ¿Puedo pasar el cumpleaños contigo?, preguntó. Me quedé un momento en silencio y acepté. En el último medio año, Camila había sido bastante comedida. Después de cada encuentro limpiaba con cuidado para no dejar rastros. Pensé que quizás se sentía un poco agraviada. Y también entendía que Luciana y yo vivíamos juntos día y noche. Cumpleaños habría muchos. No pasaba nada por esta vez. Llamé a Luciana y le dije que esa noche tenía una cena con directivos y volvería tarde. Al otro lado se oía el zumbido de la campana extractora. Ella preguntó. Ajá, ¿más o menos a qué hora? Pensé un poco. Sobre las 7. De acuerdo, respondió con decisión. Pero aquel día, al entrar en el pequeño apartamento alquilado de Camila, ella se lanzó sobre mí y me besó con urgencia y profundidad. Anasa se había quedado en casa de un amigo. Ella se había cambiado a un vestido atrevido. Casi transparente. En la cama parecía querer devorarme. Una y otra vez, con toda clase de artimañas. Cuando desperté, la pantalla del teléfono estaba encendida. Las 11. El corazón me dio un vuelco. Me levanté de un salto para vestirme. Camila me abrazó por detrás. Me mordisqueó con acento agudo suavemente el hombro. Se le humedecieron los ojos y dijo con voz melosa. Perdóname por retenerte tanto. Esa expresión suya despertó aún más mi compasión.
Me arreglé la ropa y bajé la voz. En unos días te llevo a viajar, solo nosotros dos. Lo que quieras. Entonces sonrió. Solo tú sabes hablar tan bien. Al volver a casa, supuse que Luciana ya estaría dormida. Tenía una rutina estricta. Dormía a las 11 y se levantaba a las 7. Sin cambios, pero al abrir la puerta, estaba dormida sobre la mesa del comedor. En la mesa había comida, flores y hasta una tarta de cumpleaños. Me detuve un momento frente al espejo del recibidor para comprobar que no hubiera nada fuera de lugar. Luego fui y la desperté con suavidad. Luciana se frotó los ojos. Me miró aturdida un instante y sonrió. Cariño, feliz cumpleaños. Moví los labios. ¿Por qué dormiste aquí? Bostezó. Dijiste que volverías a las 7. Pensé que, siendo tu cumpleaños, debía esperarte. No quise insistir, y sin darme cuenta me quedé dormida. ¿No has comido nada? Me sorprendí un poco. Probando los platos ya comí bastante, dijo ella sonriendo. Al mirarla, una rabia inexplicable me subió de golpe. ¡Qué tonta! A estas horas seguro que comí fuera. ¿No sabes comer antes tú sola? Luciana se quedó helada. Unos segundos después preguntó en voz baja. ¿Qué te pasa? Reaccioné de inmediato. Perdón, levanté la voz. Hoy estoy un poco cansado. Me voy a dormir. Dicho esto, entré al dormitorio como huyendo. Ya en la cama, ese fuego extraño seguía sin apagarse. Oí un roce detrás. Un cuerpo cálido se pegó a mí. Cariño, no te enfades. Sé que te preocupa que no haya comido. La próxima vez comeré antes. Hoy afuera no te fue bien. ¿Hacemos algo agradable? Era una pequeña costumbre entre nosotros. Cuando uno no estaba bien, el otro tomaba la iniciativa, usando el cuerpo para consolar. Sabía que no debía enfadarme. Mi corazón se ablandó un poco y quise aceptar la salida que me daba. Pero aquella noche me había consumido demasiado con Camila. En ese momento no sentía nada. Y cuanto más me apresuraba, peor. Contuve la voz. Hoy no. Luciana pensó que seguía enfadado y bromeó conmigo. Me irrité un poco y le solté en voz baja. Basta, ¿no tienes un poco de dignidad? La mano de Luciana se quedó rígida. En la oscuridad, abrió los ojos y me miró. Luciana se enfadó. A la mañana siguiente se fue a trabajar sin decir una palabra. En mi recuerdo, rara vez se enfadaba de verdad. Casi siempre estaba alegre. Como si nada pudiera perturbarla. Compré un ramo de flores y a la tarde siguiente fui a recogerla a su trabajo. Los compañeros bromeaban al verla. Ella se acercó con los labios apretados. Sin decir nada, me di una ligera bofetada. Todo fue culpa mía. No te enfades. Cariño. Ella seguía en silencio. Me disponía a agacharme cuando me sujetó. Al final sonrió. Está bien, esta vez te lo apunto a deber. Yo me reí. Sabía que no podrías enfadarte de verdad conmigo. Guardó silencio un momento y me miró con seriedad. Santiago, solo esta vez. No habrá una próxima. Asentí una y otra vez. Entonces volvió a sonreír. Parecía que todo había pasado. Días después cayó una gran nevada y la temperatura bajó de forma terrible. Mi faringitis crónica volvió a recaer. Luciana estaba de buen humor. Dijo que había conseguido el número de un viejo médico de medicina tradicional china, especialista en la garganta, y que al día siguiente iría por la medicina para mí. Comentó que el lugar estaba un poco lejos y me preguntó si tenía tiempo para llevarla en coche. Dudé. El hijo de Camila, Anasa, se había torcido el pie jugando con la nieve. Con las fuertes nevadas el tráfico estaba complicado. Y esos días yo me encargaba de llevarlos y traerlos. Al verme callado, Luciana dijo: si tienes cosas que hacer, da igual, tomo un taxi. Aproveché para asentir. Está bien, mañana tengo una reunión importante y no puedo ir. Al día siguiente llevé a Camila con Anasa. Ella dijo que, de paso, iría a una clínica privada a revisar el pie del niño. Volvió a nevar suavemente. Al llegar a la clínica, vi que afuera había una larga fila. Justo al aparcar, con una sola mirada, vi a Luciana al final de la cola. Iba muy abrigada, encogida, frotándose las manos. Sobre la cabeza se le había acumulado una fina capa de nieve. Señal de que llevaba bastante rato esperando. Camila también se quedó paralizada y preguntó en voz baja: ¿por qué ella también está aquí? Fruncí el ceño. El callejón era demasiado estrecho y no podía dar la vuelta de inmediato. No bajes todavía. Pensé un momento y añadí: al abrir y cerrar la puerta del coche se oye ruido y podría ver mi coche. Espera a que entre y luego vemos. Camila se mordió el labio y no dijo nada. Al rato, habló con desgana. Solo es llevar al niño al médico. ¿Por qué parece algo tan clandestino? No respondí. Dentro del coche, con la calefacción encendida, estaba muy cálido. En silencio, miré a Luciana, que no dejaba de dar pisotones para entrar en calor bajo el viento helado. Ella era especialmente friolera. A ese ritmo, aún tardaría mucho en llegar su turno. Media hora después, Camila empezó a impacientarse. Si seguimos esperando, perderemos el turno.
Dicho esto, abrió de repente la puerta del coche y bajó cargando a Anasa. ¡Bang! El portazo no fue fuerte, pero sí muy claro. Luciana giró la cabeza por instinto hacia aquí. Su primera mirada cayó sobre Camila y Anasa. Luego se desplazó lentamente hasta fijarse en mi rostro al volante. En su cara apareció un destello de desconcierto y, al segundo siguiente, ella y yo nos miramos en silencio a través del parabrisas. Luciana salió de la fila y caminó directamente hacia mí. En mi cabeza surgieron de inmediato 1000 pensamientos. Luciana, ¿cómo es que tú también estás aquí? Empujé la puerta y bajé, fingiendo sorpresa. Al verme, a ella se le iluminaron un poco los ojos. Esas pupilas negras y brillantes se abrieron despacio. Santiago, ¿qué haces tú aquí? Giró la cabeza como al azar y su mirada cayó sobre Camila. Esta, con expresión indiferente, la sostuvo un instante. En la comisura de sus labios apareció una mueca de burla casi imperceptible. ¿Y usted quién es? Luciana frunció ligeramente el ceño. Yo me apresuré a mediar. Déjame presentarte. Esta es mi esposa, Luciana, y esta es Camila, una socia de negocios de mi empresa. Hoy trae a su hijo al médico y yo la acerqué de paso. Luciana, qué coincidencia, el lugar del que hablaste ayer resulta ser este. Camila soltó una risa suave. Así que usted es la señora del CEO Santiago. Qué pena, con la nieve es difícil conseguir taxi. Así que no tuve más remedio que molestar al CEO para que me echara una mano. No lo malinterprete. Luciana inclinó la cabeza y me miró. ¿No dijiste que hoy no tendrías tiempo en todo el día? Sonreí y expliqué. La reunión se canceló de forma provisional. Camila cría sola a su hijo. No es fácil. Pensé que, si podía ayudar, debía hacerlo. Luciana apretó los labios y no respondió. El corazón se me encogió. Pero ella siempre había sido fácil de tratar. No creí que fuera difícil de calmar. En ese momento bajé la cabeza hacia ella. Los copos que caían se habían posado en sus largas pestañas, formando pequeños puntos blancos como rocío, y sentí el impulso de alargar la mano para limpiarlos. Tengo que entrar, dijo Camila sonriendo. CEO Santiago, dejaré mi bolso en su coche. ¿Sí? Qué pena volver a molestarlo para que me espere un rato más. Respondí con cortesía apresurada. No pasa nada, ya que he traído a madre e hijo. Por supuesto que los llevaré de vuelta. Ayudar, hay que hacerlo hasta el final. Camila sonrió levemente. Su mirada pasó por el rostro de Luciana y se puso de puntillas para entrar. Luciana habló de repente. Señorita Camila, será mejor que lleve su bolso con usted. Camila se detuvo y luego me miró. Fruncí un poco el ceño. Luciana, solo va a dejar el bolso un momento. No pasa nada. Además, ¿no sigues en la fila? De todos modos hay que esperar. Luciana no dijo nada. Pasó a mi lado. Abrió la puerta y se sentó directamente en el asiento del conductor. No entendí y pregunté. ¿Qué haces? Con calma, respondió. Hace demasiado frío. De repente no quiero seguir haciendo fila, ya que tú has acompañado a alguien hasta aquí. Irte antes no queda bien. Yo conduzco de vuelta a casa. Contuve la voz. ¿Y cómo volvemos nosotros si te llevas el coche? Ella sonrió. Si yo pude venir en taxi, ustedes también podrán volver en taxi. Dicho esto, agarró el bolso del asiento del copiloto y me lo metió en la mano. Arrancó el coche y se fue sin miramientos. Las ruedas trituraron el asfalto resbaladizo, dejando 2 marcas de agua bien visibles. La miré marcharse, un poco aturdido. Mamá, quiero entrar. Aquí fuera hace mucho frío. Se quejó Anasa desde atrás. El rostro de Camila estaba muy feo. Unos mechones de pelo se le habían pegado a la mejilla por el viento helado, dándole un aspecto desaliñado. Nunca me habían menospreciado así, dijo en voz muy baja. Yo también estaba irritado. Te dije que no bajaras del coche. ¿Por qué insististe en hacerlo? Ella me miró con dureza, cargada de enojo. ¿Qué tiene de malo llevar a mi hijo al médico? A los ojos de ella, al menos soy una socia tuya, ¿no? Esa actitud, ¿es desprecio hacia mí o hacia ti? No dije nada. En efecto, si Camila hubiera sido realmente una clienta de la empresa, lo de Luciana hoy habría sido un poco excesivo. Aquel día la nieve no cesó hasta la noche. Tras la consulta, Camila y yo esperamos más de 1 hora al borde de la calle antes de conseguir un coche por aplicación. Volví a casa con el suéter empapado. Luciana estaba hecha un ovillo en el sofá viendo una serie. Puse mala cara, no dije nada y fui directo al baño. El agua caliente cayó sobre mi cuerpo. Al salir, ella estaba comiendo fideos tranquilamente. Al final no pude contenerme. HABLE con acento agudo con ira. ¿Desde cuándo te has vuelto tan poco razonable? Luciana levantó la cabeza. ¿Eh? Al ver su expresión como si nada hubiera pasado, la rabia me subió a borbotones y le grité. ¿Qué significó que te llevaras el coche? ¿Sabes que estuvimos casi 2 horas esperando? ¿Por qué hiciste eso? ¿Tuviste frío? Preguntó ella. ¿Qué tonterías dices? Hoy la mínima fue bajo cero. Ajá, yo también.
De pronto entendí que Luciana estaba enfadada. A menudo no lograba leerla bien, su tono siempre era sereno. Las comisuras de los labios naturalmente elevadas. Como si siempre sonriera. Yo había asumido que no sabía enfadarse de verdad, que como mucho haría un poco de coquetería. Una oleada de culpa me invadió. Esa culpa me hizo entrar en pánico y, por instinto, rugí. Luciana, no estarás sospechando algo de mí, ¿verdad? Ella me miró unos segundos. Para ser sincera, por ahora no. Recuperé de inmediato el valor y adopté una postura aún más airada. Entonces, ¿qué fue lo de hoy? Ya te dije que Camila es una socia. Solo me pidió que la acercara un tramo. ¿Llevarte el coche no fue hacerme quedar mal? Ella pensó un momento, aún tranquila. Una madre soltera que, en horario laboral, busca la ayuda de un hombre casado. Además, por lo que se ve, no era una urgencia extrema. No me parece un comportamiento aceptable. En esa situación me sentí incómoda. Solo respeté mis propios sentimientos y no quise aguantar para hacerme daño. La miré fijamente, sin saber qué decir. Ella inclinó la cabeza y me acercó un juego de cuencos y palillos. ¿Quieres fideos? Al día siguiente, Luciana actuó como si nada hubiera pasado. Yo me sentía un poco incómodo y, a la vez, aliviado. Ella no era de buscarle tres pies al gato, cuando algo pasaba. Para ella pasaba de verdad, pero no esperaba que quien no lo dejaría pasar fuera Camila. Después de cenar, me tocó lavar los platos cuando sonó el timbre. Luciana fue a abrir, cuando me sequé las manos y salí de la cocina. Camila estaba sentada en el sofá del salón y Luciana le estaba sirviendo agua. Me quedé atónito y pregunté, intentando mantener la calma. Camila, ¿por qué has venido? Camila sonrió y señaló varias cajas de regalo sobre la mesa. CEO Santiago, gracias por apoyar mi trabajo, le traje algunas especialidades de mi tierra. El corazón me dio un salto, quise detenerla. Luciana dejó el vaso y levantó la mirada hacia mí. Camila acababa de decirme que venía a agradecerme, como viejo amigo, por haberla apoyado con un contrato de seguros de gran valor. El corazón me dio otro vuelco. La última vez, Camila había estado resfriada 2 días, estaba pálida, con un tono obstinado y herido. Santiago, no quiero tu dinero ni arruinar tu familia, pero lo que hizo tu esposa hirió demasiado mi orgullo. Y delante de Anasa además. Para consolarla, le había asignado un seguro comercial complementario de la empresa para que lo gestionara. En ese momento, bajo la mirada de Luciana, fingí despreocupación y asentí. Ah, ¿eso? Fue una minucia. Cooperación normal de negocios. Camila, eres demasiado amable. Luciana bajó la mirada sin decir una palabra. Camila se quedó sentada un rato y luego se levantó para despedirse. La acompañé cortésmente hasta la puerta, cuando pasó rozándome. Dijo en voz baja, de modo que solo nosotros dos pudiéramos oírla. El agua que sirve tu esposa sabe realmente mal. A mí me sigue gustando más cuando la preparas tú. A propósito, elevé el tono de voz. Que te vaya bien, Camila. Al cerrar la puerta, solté un leve suspiro de alivio. En resumen, no había ocurrido nada demasiado grave, pero en el fondo sentía una vaga excitación indescriptible. Como si a mi vida tranquila le hubieran inyectado algo nuevo. La próxima vez que fuera a ver a Camila tendría que darle una buena reprimenda. Volví al sofá y me senté. De pronto, Luciana se sentó frente a mí y preguntó. ¿Por qué yo no lo sabía? Me quedé paralizado un instante y comprendí que se refería al asunto del seguro. Eso lo decidieron varios vicepresidentes de la empresa. Además, ¿no trabajas tú también en seguros en el banco? ¿También compites por este tipo de seguros colectivos? Dije con un deje de irritación. En teoría, aquello era un asunto interno de mi empresa y no tenía por qué entrometerse. Luciana no se dejó afectar por mi actitud y respondió con voz serena. Soy tu esposa, y también trabajo en seguros. Aunque la empresa tenga una lista de reserva, deberías haberme dicho algo, pero de principio a fin no mencionaste ni una sola palabra. De pronto me sentí fastidiado. Luciana, ¿qué te pasa últimamente? Todo lo conviertes en motivo de cálculo y reproche. ¿Acaso los asuntos de mi empresa tengo que informártelos uno por uno? Luciana ya no habló, solo mordió su labio inferior y me miró. Un destello cruzó por sus ojos. Sentí como si algo me pinchara el corazón, a la vez doloroso y opresivo. En ese instante, ni la empresa ni Camila me parecían tan importantes como la tristeza que veía en ella. Estaba a punto de disculparme cuando ella habló primero. Desde todos los puntos de vista, los productos de seguro de mi lado son más adecuados para tu empresa que los de la suya. Tú valoras tu carrera, yo también valoro la mía. Esto es una cuestión profesional. Pero tú dices que interfiero en el trabajo de tu empresa. Y eso no lo acepto. La persona que últimamente no está bien no soy yo. Eres tú, siempre te alteras y te enfadas. Y luego dices que yo soy quisquillosa. Eso es una manifestación de mala conciencia. Y en cuanto a Camila, lo veo muy claro. Ella vino a provocarme. Después de decir esto lentamente, levantó la cabeza y me miró fijamente con sus ojos negros y profundos. Así que dime, Santiago,
¿Qué es exactamente lo que has hecho? De pronto sentí que no podía agachar la cabeza. Ese día me fui dando un portazo. No soportaba la calma de Luciana, a veces, sin motivo aparente. Me resultaba insoportable. Con frialdad dejé una frase atrás. Si un asunto tan pequeño como el de Camila puede causar discordia entre nosotros, solo demuestra que nuestra relación nunca fue tan sólida. La próxima semana tengo que ir a la sede central, en la ciudad costera, a presentar un informe. Me iré unos días antes, así, justo a tiempo para que los dos nos separemos un poco y nos calmemos. Espero que cuando vuelva hayas pensado las cosas con más claridad. Arrastré la maleta fuera de casa. En el fondo aún albergaba una pizca de esperanza. Esperaba que ella fuera como antes. Que un segundo estuviera seria y al siguiente viniera corriendo con una sonrisa, cambiando el tono para consolarme. Vamos, Santiago, no volveré a hacerlo. Pero no lo hizo. Se quedó en silencio, sentada en el sofá, con la cabeza ligeramente agachada, sin decir una palabra. Esa actitud, por el contrario, parecía indicar que ella también consideraba que separarnos un tiempo no era mala idea. Volé junto con Camila a la ciudad costera. Era algo que le había prometido. Encontrar un lugar donde nadie nos conociera y vivir unos días como un verdadero matrimonio. Ella estaba feliz y conmovida. Envió a Nasa a casa de su madre. Desde que subimos al avión empezó a llamarme en voz baja, marido. Y yo, siguiendo la corriente, le respondía, esposa. En la gran cama del hotel le reprendí por haber ido sin permiso a mi casa. Con los ojos enrojecidos se quejó. Es que estaba celosa. Quería compararme con ella. ¿Por qué esas vidas que ella tiene yo no puedo tenerlas? Suspiré. En estos años, la vida de Camila realmente no había sido fácil. Hasta cierto punto podía entender el desequilibrio en su interior. La llevé a ver el paisaje nocturno más hermoso de la ciudad costera. Cenamos a la luz de las velas más románticas y le compré muchas cosas que antes no se atrevía a comprar. Durante todo ese tiempo, podía no pensar en Luciana. Las cosas ya habían llegado a este punto, aunque cortara inmediatamente con Camila. Nada cambiaría lo que ya había ocurrido. Al fin y al cabo, yo era muy superior a tipos como Ricardo. Solo estaba satisfaciendo algunos deseos personales. Nunca había pensado en abandonar a mi familia. Un hombre, especialmente uno considerado exitoso, que de vez en cuando se salga del marco moral no comete ningún pecado imperdonable. Desde la antigüedad, ¿acaso no han sido así tantos héroes y figuras legendarias? En la vida, siempre hay que permitirse una o dos locuras. Más importante aún, en mi interior había una confianza inexplicable, incluso dando 10.000 pasos atrás. Aunque expusiera todo esto frente a Luciana, ella podría derrumbarse, podría sufrir, pero después no se iría de mi lado. Todo el esfuerzo que yo hacía era precisamente para que tuviera que pasar por esos derrumbes y dolores lo menos posible. El tercer día en la ciudad costera, Luciana me envió de repente una foto. Era un sujetador de encaje negro. Debajo había una línea de texto. Encontrado debajo de la cama. Si no es mío, ¿de quién es? En un instante, sentí las manos y los pies helados. En busca de emoción, Camila y yo efectivamente habíamos tenido relaciones en casa unas cuantas veces. Me giré de inmediato para preguntarle a Camila, cuando la vi mirarme con el rostro lleno de shock. Me di cuenta de que mi voz se había quebrado. Parece que es mío. Pero tampoco sé cómo pudo caer en tu casa. Cerré los ojos. Sentí como si todo mi cuerpo perdiera peso y cayera en picado. Pero sabía que esto, pasara lo que pasara, no podía admitirlo. Admitirlo significaba que era mi culpa. Admitirlo significaba hundirme para siempre en el lodazal moral. A propósito, esperé mucho tiempo antes de responder con un solo mensaje. Luciana, ¿esto es el truco que se te ocurrió en estos días? Estás calumniando sin fundamento. De verdad me has decepcionado un poco. Siguieron varios días de informes de trabajo y de la conferencia anual de la empresa. No volví a contactar con Luciana ni una sola vez por iniciativa propia. Lo pensé muy bien. Si ella no estaba lúcida, quizá ni siquiera recordaría con certeza si tenía un sujetador así, y si era lo bastante inteligente. Entonces sería aún más fácil de manejar. Debería detenerse ahí. Era una batalla de ingenio entre ella y yo. Que la vida futura fuera tranquila o estuviera llena de discusiones dependía de mi actitud en ese momento. Efectivamente, Luciana no volvió a buscarme para discutir por ese asunto, al parecer. Había tomado una decisión inteligente. Como representante de la gerencia de la sucursal, subí al estrado lleno de energía y determinación. Una carrera así, una vida así, era como debía ser. Antes de abandonar la ciudad costera, hice que Camila se fuera un día después que yo y luego envié un mensaje a Luciana indicándole la hora de aterrizaje de mi vuelo, pidiéndole que fuera a recogerme. No la vi en el aeropuerto y me sentí un poco molesto. Tomé un taxi de regreso a casa y aún así no había rastro de ella. La ira estuvo a punto de desbordarse. Hubo incluso un instante en que sentí que el ritmo mental de Luciana quizá ya no podría seguir el paso de mi vida futura. Al fin y al cabo, habíamos sido felices durante varios años. Saqué el teléfono para llamarla, apagado.
Recordé algo de pronto y fui al dormitorio a comprobar. Su ropa, sus bolsos y sus cosméticos seguían allí. Parecía que no se había ido de verdad. En un 80 o 90%. Seguro que estaba esperando a que yo bajara la cabeza. La foto suya sonriendo radiante sobre la mesilla de noche me removió el corazón. Parecía que de verdad empezaba a echarla un poco de menos. Estos días en la ciudad costera, desde la mañana hasta la noche enredado con Camila, siendo sincero. La sensación ya no era como antes. Incluso hubo un par de veces en que, al verla caminar desnuda por la habitación, me quedé de pronto aturdido, pensando en silencio. ¿Quién es esta mujer? ¿Por qué está en mi habitación? Así somos los hombres. Cambiar de ánimo es cosa de un instante. Volví a encargar un ramo de flores, como una disculpa por el asunto del sujetador de la vez pasada. Luciana siempre caía en este truco. La llamé de nuevo. Esta vez contestó. Me esforcé por mantener la voz tranquila. Vuelve a casa, hablemos bien. Ella respondió. En media hora llego. Luciana entró por la puerta casi al mismo tiempo que las flores. Lo que me sorprendió fue que empujara también una maleta. Pero enseguida lo entendí. Estaba montando el numerito de querer irse de casa para que yo lo viera. Le ofrecí las flores, con un tono bastante sincero. Luciana, no te enfades más. He reflexionado sobre lo del seguro. De verdad fue culpa mía por no pensar en tus sentimientos. Te pido disculpas formalmente. Esta vez, en la sede del grupo. Los directivos me valoraron mucho. Luego veré si puedo ayudarte a recomendar un negocio equivalente en otras sucursales. Sin embargo, entrecerré los ojos. En el futuro no vuelvas a usar trucos baratos como esa foto rara del sujetador para asustarme. Ella no aceptó las flores y solo dijo con indiferencia. No hace falta. Me reí. ¿Cómo que no hace falta? Me miró de reojo. No hace falta significa que ya lo he resuelto. A través del Departamento Central de Seguros Bancarios en la ciudad costera. He propuesto un proyecto de cooperación integral de seguros colectivos para empleados con la sede central de vuestro grupo. Estos días he estado en la ciudad costera ocupada con esto. ¿Qué pasa? ¿Aún no has recibido el aviso de la compra unificada de seguros desde la sede? Me quedé atónito, sin atreverme a creer lo que oía. ¿Qué has dicho? ¿Estos días tú también estabas en la ciudad costera? Bajó la cabeza y sacó un documento de la maleta. Y además esto, échale un vistazo. Si no hay problema, fírmalo. Lo tomé de forma mecánica y mi mirada se congeló al instante. En la portada había 4 grandes caracteres. Acuerdo de divorcio. Mi mente quedó en blanco de golpe y solté. ¿Qué significa esto? Luciana, ¿de verdad sacas el divorcio para amenazarme por una cosa tan pequeña? Luciana levantó la cabeza y suspiró suavemente. Santiago, el corazón de las personas cambia, eso lo admito. Pero aún así espero que, al menos al separarnos, podamos ser un poco sinceros el uno con el otro. Tiré el acuerdo de divorcio al suelo con rabia, la voz cargada de una furia imposible de contener. Entonces, para ti, ¿el divorcio es algo que se puede mencionar tan a la ligera? ¿Qué significan para ti todos estos años de sentimientos? De verdad estaba furioso, incluso con un deje de agravio por no sentirme comprendido. Me había esforzado hasta el extremo, gastando toda clase de energías para mantener un hogar que la hiciera sentir feliz. Y ella, sin más, lo atravesaba de forma despiadada. La habitación quedó de pronto en silencio. Luciana se inclinó, sacó una rosa del ramo que yo había arrojado y la hizo girar suavemente entre los dedos. Santiago, estos días que tú y Camila estuvisteis en la ciudad costera, ¿os lo pasasteis bien? Esa sensación de ingravidez volvió de golpe. La garganta se me cerró. No pude decir ni una palabra y solo pude mirarla fijamente. Luciana dejó la rosa sobre la mesa de centro con indiferencia y habló con calma. Las flores no duran mucho cuando florecen, las personas tampoco. Los viejos dichos siempre tienen su razón. Santiago, a estas alturas, ¿podemos saltarnos la fase de discutir y explicar cosas inútiles y ir directo al punto? Tras mucho esfuerzo, apenas logré exprimir una frase. ¿No será que has entendido algo mal? Ella negó suavemente con la cabeza. Desbloqueó la pantalla del teléfono y la giró hacia mí. Camila me agregó en Instagram. Estos días, cada movimiento vuestro en la ciudad costera. ¿Qué comíais? ¿Qué comprabais? Lo fotografiaba todo y lo subía. Un registro muy detallado. El corazón me dio un vuelco de pánico. Un pánico enorme. Nunca había imaginado que, cuando este momento llegara de verdad, yo me derrumbaría así. Me temblaban las manos. Casi no pude sostener el teléfono. Imagen tras imagen pasaba ante mis ojos. Me forcé a mantener la calma y levanté la vista hacia ella. Estás pensando demasiado. En ninguna de estas fotos aparezco yo. Como mucho prueban que Camila también estuvo en la ciudad costera. ¿Acaso tú no estuviste allí también? Esto no demuestra nada. No sirve como prueba. De pronto, Luciana soltó una carcajada. No era fingida. Era una risa auténtica. Rió durante un buen rato. Santiago, te has equivocado de punto clave. ¿Pruebas? ¿Para qué quiero pruebas? Con que yo lo crea. Basta.
La miré atónito, con la boca abierta sin poder decir una sola palabra. La sonrisa aún no se borraba de su rostro. ¿Y ese sujetador? ¿De verdad creíste que no lo entendería? ¿O pensaste que no me atrevería a investigarlo? Simplemente me dio asco. No quise que una cosa así afectara a mi trabajo. Santiago, ahora mismo me resultas realmente repugnante. Mi cuerpo se estremeció. Luciana siempre había sido una persona suave. Rara vez usaba palabras tan duras para juzgar a alguien. Pero ahora me decía, repugnante, mirándome de frente. No era que nunca hubiera imaginado la posibilidad de ser descubierto tras estar con Camila. En mi imaginación, Luciana debía derrumbarse llorando, incluso suplicarme, y yo, aun siendo culpable, debía seguir teniendo la iniciativa. ¿Cómo había terminado todo completamente al revés? Santiago, ya conoces mi carácter. Una vez que tomo una decisión, quiero resolverla lo más rápido posible. Cueste lo que cueste. Tienes 3 días para pensar el acuerdo de divorcio. Ah, ¿recuerdas? Cuando nos casamos acordamos que quien fuera infiel se iría con las manos vacías. Ya te he determinado como la parte culpable. Yo me quedo con 9 partes de los bienes y te dejo una. Por consideración, claro. Si no estás conforme, puedes ir a juicio, pero llegado ese momento quizá tenga que hacer público el vídeo de las cámaras de vigilancia que tenía preparado. ¿Qué hay en él? Aún no lo he revisado con detalle. Tú deberías saberlo mejor que nadie, ¿no? Su tono seguía siendo tranquilo y suave, como si estuviera hablando de una trivialidad doméstica. De pronto sentí un miedo profundo. Miedo de oír de su boca algo más que yo no pudiera soportar. Me quedé inmóvil unos segundos y luego abrí la puerta y salí corriendo. Fui a casa de Ricardo. Estaba discutiendo con su nueva novia hasta un punto irreconciliable, la voz aguda de la mujer. Los gruñidos impacientes del hombre, mezclados con el ruido de objetos cayendo y rompiéndose. Recordé la primera vez que él la llevó a conocerme. Lo dulce y cariñoso que había sido entonces, ahora todo me resultaba ensordecedor. Deambulé sin rumbo por la calle. El teléfono vibró en el bolsillo, era Camila. Su voz llevaba un tono de reproche. Santiago, ¿qué está pasando? Ese proyecto de cooperación mío. ¿Por qué la gente de tu empresa dice que la sede lo ha rechazado? ¿No dijiste que ya lo tenías todo arreglado? En ese instante, toda mi frustración encontró una salida. Le rugí al teléfono. ¿Todavía tienes cara de preguntarme? Si no fuera porque tú apareciste una y otra vez delante de Luciana. Saltando por todos lados. A veces viniendo hasta la puerta. A veces enviando esas porquerías. ¿Habría acabado esto así? Ricardo tenía razón. ¿De verdad te crees algo bueno? Joder. De verdad fui ciego. Lo solté todo de una vez. Y la presión en el pecho por fin se disipó. Pensé que así estaba bien. Que con Camila también debía cortar de una vez. Creí que alguien tan orgullosa como ella rompería conmigo tras oír eso. Pero no. Cambió el billete de avión para el día siguiente y esa misma noche ya había volado de vuelta. Cuando me encontró, tenía los ojos rojos. Claramente había llorado. Santiago, sé que algo grave te ha pasado. Si no, no me hablarías así. Dímelo, ¿vale? Pensemos juntos una solución. Yo realmente no tenía dónde ir. Así que la seguí a su apartamento alquilado. El alquiler de ese lugar y los electrodomésticos nuevos de dentro los había pagado yo. Quedarme allí parecía, de algún modo, razonable. Cuando Camila oyó que Luciana pedía el divorcio, bajó la cabeza en silencio un momento y luego dijo: ella te ha engañado. Está jugando a retroceder para avanzar contigo. La miré algo confundido. Su tono era muy seguro. Somos mujeres, entiendo su mentalidad. Con lo bien que estás ahora, ¿cómo iba a querer divorciarse de verdad? Santiago, solo intenta asustarte para que le prestes más atención. Me quedé inmóvil. Era cierto. Mi salario anual era muy bueno. Mi aspecto decente. Mi carrera bastante exitosa. ¿Cómo iba Luciana a querer un divorcio definitivo por un asunto tan ambiguo? Entonces dime, desde el punto de vista de una mujer, ¿qué es lo que realmente quiere? Camila soltó una risa despectiva. ¿No es obvio? A ti te va cada vez mejor y ella teme que la distancia entre vosotros sea grande. Que no tenga seguridad. Así que aprovecha esta ocasión para darte un golpe preventivo, así. En casa, ella podrá tener la última palabra en el futuro. Sentí que me aferraba a una tabla de salvación y pregunté de inmediato. Entonces, ¿qué debo hacer? Ve a hacer los trámites del divorcio. Cuando vea que de verdad quieres divorciarte, se asustará. De todos modos, ahora hay un periodo de conciliación. Si luego te arrepientes, basta con no ir la segunda vez. Esa noche, Camila se apoyó en mí. La aparté. No sabía por qué. Pero de repente no sentía ningún deseo. Ni un poco. En mi mente solo se repetía la imagen de Luciana. Recordé cómo nos acurrucábamos juntos en el sofá viendo series, con sus piernas apoyadas sobre las mías. Recordé cuando cocinábamos juntos. Ella lavando verduras mientras reía y charlaba conmigo. Recordé cómo siempre me miraba sonriendo. Esa expresión que aparecía en los momentos más simples y cotidianos. Luciana y yo fuimos a la oficina de asuntos civiles para hacer los trámites del divorcio.
El cielo estaba gris, caía una nieve fina. Ella se subió la bufanda muy alto, cubriéndose media cara, dejando solo a la vista esos ojos negros y brillantes. Durante todo el proceso no mostré ni una pizca de sonrisa. En mi interior, varias veces quise detenerla, decirle que yo estaba equivocado, pedirle perdón. Pero apreté los dientes y lo soporté. Camila tenía razón. Esto era una batalla de ingenio. En el fondo yo también lo había planeado así, solo que el golpe de Luciana fue demasiado repentino y desbarató mi ritmo. Al fin y al cabo, solo era la primera inscripción del periodo de conciliación. No determinaba el resultado final. Inclinar la cabeza de forma temporal era por la estabilidad futura. La notificación de la sede llegó, tal como se esperaba. El negocio de seguros colectivos de la sucursal quedó completamente suspendido, pasando a ser gestionado de forma unificada por la sede central. Mi corazón dio un vuelco de verdad. No esperaba que en solo unos días Luciana hubiera resuelto todo. Antes, delante de mí, casi nunca hablaba de su trabajo, ni parecía una mujer con grandes ambiciones. Yo siempre había pensado que vender seguros en un banco no tenía nada de difícil, pero ahora, al pensarlo bien, comprendí que estaba equivocado. Sin apoyos ni antecedentes, poder mantenerse firme en un lugar como un banco ya era, en sí mismo, una verdadera capacidad. Ella rara vez hablaba de las dificultades de su trabajo, daba la impresión de que siempre podía arreglarlo todo por su cuenta. Nunca perdía la compostura frente a nadie, lo que demostraba que sabía tratar con las personas. Antes yo la veía como alguien optimista, que sonreía de manera ingenua y se conformaba con poco para ser feliz. Ahora entendía que la verdadera astucia no está en saber resolver grandes problemas, sino en no permitir que los problemas lleguen a formarse. Pensando así, me convencí aún más de que ella estaba retrocediendo para avanzar. Durante esos días viví inquieto, esperando su llamada, a ratos abatido, a ratos forzándome a tranquilizarme. Incluso Camila se burlaba de mí. Tal vez use esos trucos viejos de las mujeres. O se enferma, o dice que está embarazada, o se emborracha. Tú solo espera y verás. Contra todo pronóstico, acertó. En el 9º día del periodo de conciliación, sonó el teléfono. Era Luciana. Dijo que estaba embarazada. Llevábamos 4 años casados. Los 2 primeros estuvimos ocupados con la carrera y no quisimos tener hijos. Y en los 2 siguientes tampoco lo buscamos deliberadamente. El médico había revisado a ambos y dijo que no teníamos ningún problema. Que si no había prisa bastaba con dejarlo al curso natural de las cosas. Durante tanto tiempo no había pasado nada. Y justo ahora, en este momento crítico, ¿sí? Desde el otro lado de la línea dijo: pase lo que pase, creí necesario avisarte. La piedra que llevaba en el pecho pareció caer al suelo, pero mi voz salió fría como el hielo. Si ya hemos decidido divorciarnos, entonces abórtalo. Hubo un largo silencio al otro lado. ¿Tú también lo piensas así? Entonces está bien, dijo en voz baja. Mi estado de ánimo mejoró. Incluso bajé a la cocina y preparé una comida para Camila y Anasa. Durante ese tiempo me alojaba temporalmente en el apartamento alquilado de Camila. Dormíamos en habitaciones separadas, como simples compañeros de piso. Desde que regresé de la ciudad costera, no volví a tocarla. Ella tomó la iniciativa varias veces, pero yo no sentía el menor deseo. Al recordar cómo antes iba a escondidas a verla por las tardes, solo me parecía ridículo. El halo que Camila tenía en mi corazón se había desvanecido por completo. Anasa abrió la puerta y entró con un hombre desconocido. Camila estaba sirviendo el arroz en la cocina, y yo acababa de llevar a la mesa un cuenco humeante de sopa de pato guisado. Aquel hombre me miró fijamente, antes de que pudiera abrir la boca. Rugió: ¿así que tú eres el que se acostó con mi mujer? Y de inmediato lanzó un puñetazo. La cara me ardió. Camila gritó. La vista se me nubló. Un dolor insoportable atravesó la parte baja de mi cuerpo y luego no supe nada más. Desperté en el hospital. Ricardo fumaba a mi lado. Al verme consciente, su expresión fue compleja y me contó algunas cosas. Años atrás, la pelea que llevó al exmarido de Camila a la cárcel se originó tras una discusión durante una comida. Ella insistió en el divorcio y se mudó para cortar por completo con su pasado. Tras salir de prisión, su exmarido había estado buscándola a ella y a su hijo. Después de muchas dificultades logró averiguar dónde vivían y, por boca de otros, supo que yo convivía con ella. Enloquecido, actuó. La situación actual era que ese hombre ya no tenía nada que perder. Dijo que, aunque yo lo denunciara y volviera a la cárcel, no le importaba. También dijo que yo era un intelectual degenerado que cometía adulterio, y que iría a armar escándalo en mi empresa y en mi pueblo natal. Al final, Ricardo suspiró y me miró. El médico dice que quizá ya no puedas tener hijos. Estuve hospitalizado una semana y luego fui a buscar a Luciana. Me arrodillé ante ella, admití cada uno de mis errores y le rogué que me perdonara. Al final, llorando, dije: Luciana, nunca quise divorciarme, aunque me equivoqué momentáneamente con Camila. Jamás pensé en eso. Tú eres mi familia.
Dije que te trataría bien toda la vida. Lo juro, de verdad lo pensaba así. Solo fui presa de una locura pasajera y cometí un error típico de los hombres. En realidad, ya me había arrepentido en la ciudad costera, de verdad. Lo pensé una y otra vez y no me queda otra opción. Primero tenemos que divorciarnos. Ese hombre está loco. De verdad irá a causar problemas a mi empresa. Sabes que mi compañía trabaja principalmente con el mercado femenino, si esto estalla. Mi carrera estará acabada. Luciana, te juro que esto es solo temporal. Te amo, en esta vida solo quiero vivir contigo. Puede que te resulte repugnante, pero todo lo que digo es sincero. Para compensarte, te daré los $400.000 de mis ahorros personales. Cuando todo esto pase, te garantizo que nos volveremos a casar de inmediato. Luciana permaneció sentada en el sofá escuchando, sin ninguna expresión. Entonces me interrumpió de repente y me miró con incredulidad. Santiago, ¿de verdad creíste que esto era un divorcio falso? Suspiró para sí misma y negó con la cabeza, como si se riera de algo. Santiago, te lo digo con toda seriedad, desde el momento en que mencioné el divorcio. Cada palabra fue sincera. Me quedé paralizado. Pero tú me amabas tanto. ¿Cómo pudiste de repente? Su mirada tenía un matiz de compasión. Porque en ese momento tú eras un esposo que cumplía con lo esperado. Me gusta una vida alegre. Así que me tomé en serio cada etapa. Me gustaba cómo era yo cuando amaba a alguien. Por eso te di el amor que una esposa debía dar. Pero todo eso fue por voluntad propia. Tú fuiste infiel, y yo ya no quise seguir. El amor se retiró. Así de simple. Que a ti te parezca repentino o increíble es cosa tuya. Para mí, seguir el curso natural de las cosas, lo que ya pasó. No se vuelve atrás. Caminé aturdido por la calle, sintiendo de pronto que nada tenía sentido. La carrera no tenía sentido. Camila no tenía sentido. Ni siquiera haber sido golpeado tenía sentido. La gente que iba y venía por la calle. Menos aún. Vagamente recordé que antes ya había pasado por un período así, cuando nada me resultaba interesante. Luego empecé a hacer algo de trabajo voluntario y conocí a Luciana. No sé desde cuándo me influyó. Me cambió, me hizo poco a poco más abierto, seguro y con aspiraciones. Ahora, de golpe, había vuelto a mi forma original. El exmarido de Camila, con una especie de consentimiento tácito por parte de Luciana, aprovechó una inspección de los directivos para armar un gran escándalo. Yo presenté públicamente el certificado de divorcio y apenas logré sacudirme algunas acusaciones morales. El impacto no fue ni grande ni pequeño. Pasé de gerente de sucursal a gerente de departamento. Lo acepté mucho más rápido de lo que imaginaba. En el trabajo seguía hablando con normalidad y esforzándome, como si nada hubiera cambiado. Pero al volver a la miserable habitación alquilada, me desplomaba en la cama sin moverme, salvo para comer y asearme. Podía quedarme acostado desde la tarde hasta la mañana siguiente, sin fuerzas ni siquiera para demandar al exmarido de Camila. Ella me llamó una vez. Es el destino. Colgué antes de que terminara. Cada día iba y venía entre casa y la empresa, como un robot sin alma. Lo único que me sostenía era la espera de que el dolor que esto causaba a Luciana se disipara. Entonces volvería a perseguirla. Para ese momento no podía estar demasiado arruinado, así que debía seguir trabajando y dejar que mi cuerpo se recuperara poco a poco. El nuevo director general, enviado desde la sede central, se llamaba Yamal, joven y talentoso. Antes director financiero. En privado, las compañeras comentaban: Yamal es guapo y alto. Parece el protagonista de una serie romántica. Yo ni siquiera me atreví a mirarlo de frente. Decían que se había graduado en una prestigiosa universidad extranjera y que nunca había tenido pareja. ¿Qué tipo de mujer le gustaría a alguien así? Pero si es director del grupo, ¿por qué viene a una sucursal como director general? ¿No es un descenso? Dicen que fue él mismo quien lo pidió. Muy misterioso. Nada de eso me interesaba. En mi tiempo libre solo revisaba las publicaciones de Luciana. Tal como dijo, una vez pasado, no se aferraba a nada. Ni siquiera me bloqueó. O, mejor dicho, no le importaba en absoluto si yo miraba o no. Gracias a eso podía ver su vida. Se cortó el pelo corto. El perrito aprendió una nueva orden. Las rosas del balcón cambiaron de variedad. Hasta que un día, vagando sin rumbo por la calle, vi una escena increíble. Yamal y Luciana caminaban juntos. Él apuesto, ella hermosa. Los transeúntes no dejaban de mirar. Yamal se inclinó para decirle algo. Ella sonrió. Él también curvó los labios y la miró sonriendo. Mi mente quedó en blanco. Me lancé hacia ellos, con la voz ronca y distorsionada. ¿Por qué están juntos? ¿Cómo pueden estar juntos? Luciana me miró sorprendida. Sabía que había perdido el control, que parecía un loco, pero ya no podía contenerme. Solo quería saber qué relación tenían. Yamal rodeó con el brazo los hombros de Luciana, protegiéndola tras él, y luego bajó la mirada hacia mí. Su voz era grave y serena. Santiago, en realidad, que Luciana y yo nos conociéramos también es gracias a ti. Si al principio no hubiera sido porque solicitaste el plan de seguros colectivos para los empleados de la sucursal.
Y Luciana vino como representante del banco para encargarse del proyecto. Yo nunca la habría conocido. Mi voz salió seca. Entonces, desde ese momento ustedes ya. Luciana frunció el ceño. Santiago, ¿qué estás imaginando? En realidad yo. Yamal se volvió de pronto hacia ella. Sus ojos brillaban. Después vi por casualidad tu acuerdo de divorcio, y entonces surgió la idea de pedir el traslado aquí. Luciana. De repente, Yamal se puso serio. En su expresión había un rastro de nerviosismo. ¿Puedo tener la oportunidad de perseguirte? No puede, grité con voz ronca. Al mismo tiempo, Luciana apretó suavemente los labios y sonrió con dulzura. Por supuesto que sí. Me hundí en la desesperación en medio de la calle bulliciosa. La oscuridad me envolvió. Nadie se dignó siquiera a mirarme. 3 meses después, pedí la baja y regresé a mi pueblo natal, en el sur. No podía soportar el cortejo abierto y decidido de Yamal hacia Luciana. Ellos parecían ser del mismo tipo de personas, poco preocupados por la mirada ajena, más atentos a sus propios sentimientos presentes. Yo no podía soportarlo, no podía soportar las miradas distraídas de los demás hacia mí, ni tampoco ninguna imagen, ninguna noticia sobre Yamal y Luciana juntos. Encontré un trabajo común de ventas, con un salario mensual de $1000. Mis padres empezaron a organizarme citas a ciegas, cada vez les decía a las mujeres. Fui golpeado hasta perder la capacidad de tener hijos por un hombre. Porque fui infiel y mi exesposa. Todas me miraban como si fuera un monstruo. Con el tiempo, nadie quiso volver a presentarme a nadie más. A mí me pareció bien así. Más tarde, en un grupo de chat de excompañeros de secundaria, me enteré de noticias sobre Camila. Su exmarido decía que había ido a prisión por pelear por ella y que eso había arruinado su futuro. Desde entonces la acosaba a diario. Un día, Camila aprovechó que él dormía profundamente y le clavó un cuchillo en el abdomen. No murió, pero quedó paralizado. Camila fue condenada a 5 años de cárcel. Al escuchar todo aquello, sentí que estaba a una distancia infinita de mi vida actual, como si se tratara de personas de una vida pasada, de asuntos de una vida pasada. Un año después, la exesposa de Ricardo me llamó para decirme que Ricardo había muerto. Tenía cáncer, la joven amante había huido hacía tiempo. Él volvió a buscar a su exmujer, le entregó todas sus propiedades y le rogó que lo cuidara hasta el final. Claro que acepté, dijo ella. ¿Quién rechazaría el dinero? Es realmente irónico. Aquel entonces se jugó la vida peleando en los tribunales conmigo por dinero. Y ahora viene a suplicarme que se lo acepte. Guardé silencio durante un largo rato. Antes de colgar, ella recordó algo y añadió. La semana pasada me encontré con Luciana. Estaba yendo a una revisión prenatal. Con la barriga ya bien visible. Su marido la trata de verdad muy bien. Estuvo todo el tiempo tan nervioso que parecía que ella fuera una muñeca de porcelana. Las jóvenes enfermeras estaban muertas de envidia. Ahora que lo pienso, Luciana también tiene buena suerte. En aquel entonces, cuando abortó, el médico dijo que su constitución era especial y que la probabilidad de que pudiera tener hijos en el futuro era muy baja. Y aún así, apretó los dientes y decidió hacerlo. Mis manos empezaron a temblar, los dientes me castañeteaban. Dijo que, ella abortó. ¿Cuándo? Del otro lado llegó una voz sorprendida. Cuando ustedes se divorciaron, ¿no lo sabías? Ya no fui capaz de hacer ningún trabajo. A veces, de repente, todo mi cuerpo empezaba a temblar sin aviso. Asusté a varios clientes y la empresa terminó despidiéndome. Desde entonces vivía a expensas de mis padres. Ellos suspiraban todo el día. Yo me sentía profundamente avergonzado. Comía cada vez menos y adelgazaba sin parar. A menudo soñaba con aquella noche nevada de muchos años atrás. La ventisca cubría el cielo. Yo acababa de probar el fruto prohibido con Camila y regresaba a casa con el corazón desbocado. Luciana, muy abrigada, me esperaba abajo del edificio. Al verme, trotaba hacia mí sonriendo. Santiago, si no vuelves pronto, solo podrás recoger a una esposa de nieve. Este pequeño pueblo del sur es húmedo y pegajoso, azotado todo el año por vientos subtropicales. En lo que me queda de vida, nunca volverá a haber una noche de nieve como aquella. Ni volverá a existir alguien como ella. Fin.